Felicitaciones por este nuevo capítulo en su vida. La cirugía fue solo el primer paso. El éxito en la pérdida de peso y evitar problemas después de la cirugía dependen de las decisiones que usted haga. Espere una llamada de nosotros 24 a 72 horas después de que usted vaya para la casa. Queremos ver cómo le va y responder a cualquier pregunta que pueda tener. Queremos recordarle los pasos importantes para la recuperación. Durante la cirugía de cambio duodenal, se extirpa parte del estómago. Esto limita la cantidad de comida que puede ingerir al mismo tiempo. Su intestino delgado se dividió y solo una longitud muy corta se reúne a la manga del estómago. Esto significa que se absorbe menos comida. Su señalización interna para el hambre y el control de azúcar en la sangre cambiará. Esto a menudo mejora los niveles de azúcar en la sangre en las personas con diabetes. Una de las cosas más importantes a las que debe prestar mucha atención es la cantidad y la frecuencia con la que bebe. Usted puede sentir que es difícil recordar cuánto bebió, ya que necesita beber alrededor de 64 onzas o medio galón de líquido en un día, pero solo puede controlar una pequeña cantidad a la vez. Usted tendrá que beber con mucha frecuencia. Otras personas que han tenido esta cirugía nos dicen que estos consejos les han ayudado más. Ponga una alarma de tiempo o alerta telefónica para ayudarle a recordar a beber. Lleve consigo una botella de bebida en todo momento. Evite el uso de sorbetos, ya que puede causar gases dolorosos. Use las tazas de medicamentos que le dimos u otra taza medidora para medir los líquidos que está bebiendo. Está bien que agregue endulcorante artificial aromatizado a su bebida, a menos que, por supuesto, tenga alguna alergia. A algunas personas les resulta útil llenar todas las tazas de medicamentos que necesitan para beber durante la hora. Su bolsa de éxito está llena de herramientas e instrucciones. Le ayudará a realizar un seguimiento del fluido que bebe. Durante los primeros 2 días después de ir a casa, solo puede tener líquidos claros como agua, una mezcla de bebidas en polvo de baja caloría, agua con sabor, caldo bajo en grasa o gelatina dietética. Manténgase alejado de todos los alimentos sólidos, cafeína, soda, azúcar y para recordar, no utilice sorbetos. Los días 3 a 10, usted avanzará a los líquidos llenos con los suplementos de proteína. Esto significa añadir productos lácteos a las opciones. Algunas buenas opciones para probar son la leche y los sustitutos de la leche sin azúcar, yogur mezclado de dieta, jugo de vegetales, cereales instantáneos, calientes diluidos, pero no harina de avena. A veces después de la cirugía, la gente tiene problemas para digerir la leche. Si se presentan calambres, hinchazón o diarrea con productos lácteos, pruebe los productos lácteos sin lactosa. Además de líquidos, también es necesario medir la ingesta de proteínas. La proteína le ayudará a sentirse lleno y le ayudará a sanar. Usted estará bebiendo los suplementos de proteína hasta que pueda comer alimentos sólidos. Para las mujeres apuntan a 60 a 90 gramos de proteína al día. Para los hombres, el objetivo es de 70 a 100 gramos al día. En el 10º día después de la cirugía, comenzará a hacer puré de alimentos. Este es también el momento de comenzar sus suplementos vitamínicos y minerales. Comenzar las vitaminas más pronto puede causar malestar estomacal. Recuerde de las opciones de vitaminas que mencionamos antes de su cirugía. Usted tiene opciones sobre qué forma de vitamina prefiere. El multivitamínico Berry Life en polvo 2 cucharadas por día, más 500 miligramos de citrato de calcio, o 3 cucharadas del multivitamínico Berry Life en polvo sin el citrato de calcio. Recuerde, tomar estas vitaminas es absolutamente vital para su salud y será necesario permanentemente, incluso después de que se recupere completamente. En lugar de las opciones de multivitamínicos, usted podría optar por tomar cada vitamina por separado, pero recuerde, no use vitaminas de goma masticable, en líquido o masticables suaves. Consulte con su enfermera si tiene preguntas sobre esto. El estreñimiento también puede ser un problema. Beber la cantidad correcta de líquido puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Comience a tomar un polvo de suplemento de fibra soluble natural, alrededor de 8 cucharaditas repartidas durante el día cuando se vaya a casa. Los productos pueden variar. Consulte con la oficina si tiene preguntas. A veces se necesita algo más que un suplemento de fibra. Puede probar otros productos que ablanden las heces o laxantes que estén disponibles sin receta.
Puede esperar ver resultados en aproximadamente 24 horas para la mayoría de los productos, pero otros pueden tardar hasta 3 días en trabajar. Asegúrese de seguir las instrucciones de la envoltura. Si estos métodos no funcionan, también puede usar un enema o supositorio. Hablemos un poco sobre el dolor. Al principio, puede tener algunos calambres estomacales, dolor en el hombro o náuseas. Estos síntomas no deben continuar mucho después de irse a casa. Para controlar el dolor, tendrá varias opciones. Para el dolor leve, tome acetaminofén. Recuerde que no se permite ningún medicamento antiinflamatorio no esteroideo. Para el dolor severo, puede tomar 1 o 2 comprimidos al día del medicamento narcótico que le recetaron. Los narcóticos son muy fuertes y pueden conducir al estreñimiento y otros problemas. Lo mejor es limitar su uso. Mantenerse activo es la clave para una recuperación más rápida. Caminar ayuda a prevenir coágulos sanguíneos y neumonía. Empiece con calma, pero trate de ser un poco más activo cada día. Después de la visita de 3 semanas, la mayoría de las personas pueden comenzar a hacer ejercicios. No olvide usar su espirómetro de incentivo. Este dispositivo le ayudará a marcar tu progreso con la respiración profunda. Para prevenir la neumonía, también continuará usando su CPAP en el hospital y en el hogar. Usar su CPAP todo el tiempo ayuda a prevenir problemas cardíacos y pulmonares en el futuro. Algunas cosas para recordar sobre las cosas a evitar. No fume, ya que esto va a retrasar la recuperación. Limite levantar peso no más de 10 libras para proteger su incisión. Usted puede reanudar la actividad sexual a las 4 semanas después de la cirugía. Y como el embarazo podría arriesgar la recuperación, es muy importante usar métodos anticonceptivos. Dado que su absorción ha cambiado, ya no podrá utilizar métodos anticonceptivos orales. Los anillos insertables, los parches anticonceptivos o las inyecciones son buenas opciones para prevenir el embarazo. Se recomienda que también use un respaldo o un segundo método anticonceptivo, como condones o crema espermicida, durante 3 meses. Queremos felicitarle por su camino hacia el éxito. Utilice su aplicación Baritastic para ayudarle a rastrear su progreso. Queremos que sepa que el Centro de Control de Peso en Tower Health está aquí para responder cualquier pregunta y guiarlo a través de su recuperación.